Bueno, muy buenos días, muchachos. ¿Me escuchan? Buenos días, profe, ¿sí se te escucha bien? Buenos días, profe. Hola, buenos días a todos. Bueno, muy bien. Espero que todos se encuentren muy bien, que les haya ido muy bien en este segundo corte en todas sus asignaturas, de tal manera que puedan terminar de cursar con éxito este semestre y pues esperar a ver qué va a pasar en el segundo semestre. Tal vez ya nos volvamos a ver en la presencialidad. Bueno, ya pues ustedes conmigo no, pero ya podrán retornar a la universidad, que veo es hacia allá, hacia donde apunta la política de educación en medio de esta pandemia, según lo que ha manifestado la ministra de Educación. Entonces esperemos a ver cómo se comporta el virus de aquí al final del semestre y al inicio del otro. Y, y bueno, que sea lo que tenga que ser realmente. Muy bien. Por otro lado, pues ya ustedes se dieron cuenta, subí las notas al sistema, ya quedó entonces eso realmente formalizado. No ha llegado Osan, es con el único que tengo algún inconveniente, pero bueno, seguramente llegará en el transcurso de la clase. Eh, Muy bien. Segundo, le había dicho a Dayana, pero no sé, no la veo conectada, que por favor les dijera a ustedes que íbamos a retomar nuevamente lo de la noticia, lo de hacer una revisión de lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Y no sé, pues, si alguno de ustedes haya traído noticias para hoy. Recuerden que esto les ayuda a ganar unas décimas para la nota, ¿no? También, además de estar enterados de qué es lo que está pasando. Si alguno trajo noticia, por favor levante la mano. Luisa, Luisa Martínez, listo, Luisa. Vamos con tu noticia. Hola, profe, buenos días. Listo. Dame un momento que está cargando la página. Bueno, la mía la tomé de la revista El Tiempo y dice, director del laboratorio de Wuhan dice que ningún virus salió de allí. El funcionario aseguró que en el instituto se aplican todos los protocolos de seguridad. El director del laboratorio P4 Instituto de Virología de Wuhan en el punto de mira internacional debido a las insinuaciones de que el coronavirus pudo haber surgido allí, reiteró que las instalaciones son seguras. En una entrevista con el rotativo oficial Diario de Ciencia y Tecnología, que cita este lunes el diario Hong Kong's South China Morning Post, asegura que se ha tomado una serie de medidas para asegurar que ningún virus pueda salir del laboratorio. En las últimas semanas, la teoría de que el coronavirus surgió en este complejo de la capital de la provincia central de China, de Hubei, se ha vuelto a ganar fuerza, impulsado especialmente por las principales cabezas visibles del gobierno estadounidense. No obstante, hace justo una semana la Organización Mundial de la Salud, OMS, refutó estas insinuaciones y confirmó que el virus tiene origen animal. El Instituto de Virología cuenta con un laboratorio de nivel 4, el más alto en términos de bioseguridad, por lo que puede llevar a cabo investigaciones con patógenos peligrosos como los virus del ébola o la fiebre
de Lhasa, entre otros. Según su director, allí se realizan controles estrictos de acceso y salida y de manipulación de desechos y de material infeccioso, y que debido que se emplean sistemas de presión negativa en las salas el aire no podía salir al exterior y propagar agentes contagiosos. Tanto el aire y el agua del interior como los desechos que pudieran estar contaminados son tratados mediante sistemas de alta presión y temperatura. Y en los casos necesarios son gestionados por empresas dedicadas al tratamiento de residuos médicos. Asimismo, se lleva a cabo inspecciones anuales tanto del estado de las instalaciones como de la condición física y psicológica de los investigadores que allí trabajan. El COVID-19 sí está en el laboratorio, pero para ser estudiado en la búsqueda contrarreloj de vacunas y tratamientos. Sin embargo, el COVID sí está en el laboratorio, pero para ser estudiado. Según el subdirector del Instituto de Virología. Desde el 30 de diciembre, cuando llegaron las primeras muestras desde un hospital de la ciudad, más de 120 científicos de 2 equipos diferentes han estado investigando el virus y su origen. Hasta ahora se han puesto a prueba hasta 6.500 muestras y ya se ha desarrollado una vacuna que ha comenzado sus pruebas clínicas. El laboratorio P4 se puso en marcha con la ayuda de Francia después de la epidemia entre 2002 y 2003 del síndrome respiratorio agudo y grave SARS, enfermedad causada por un coronavirus similar al del COVID-19, que dejó algo más de 7.000 casos en China y buena parte de ellos en Hong Kong, y 646 muertos. Wuhan, cuna de la pandemia y la ciudad más afectada de China por el brote, registró el pasado fin de semana 6 nuevos casos de coronavirus, lo que ha llevado a las autoridades a cesar a un funcionario local por su pobre gestión del distrito residencial Sanmin, donde se detectaron estos contagios. Según los datos oficiales, el nuevo coronavirus ha dejado hasta el momento casi 83.000 contagios en China, de los que 4.633 han acabado en fallecimiento, mientras que algo más de 78.000 personas han estado dadas de alta tras superar la enfermedad. En Wuhan se han confirmado hasta la fecha 50.339 casos, de los cuales han fallecido 3.869 personas. Listo, profe. Muchas gracias, Luisa. Bueno, pues la verdad allí sí darle tiempo al tiempo porque pues cada quien tiene sus verdades, pero realmente una investigación exhaustiva demostrará en dónde está el origen de este virus y quién es y si hay un causante, por supuesto, que lo haya fabricado, ¿no? Porque hay muchas teorías de la conspiración, pero realmente no hay todavía una evidencia muy clara sobre eso. Bueno, muchas gracias a Luisa. Vamos con Jessica Burgos. Buenos días. Profe, ¿me escuchas? Sí, muy bien, te escuchamos. Bueno, la noticia es del país, de Washington, 9 de mayo, y es el caso de un afroamericano muerto a tiros. Abre un debate sobre los crímenes de odio en Georgia. El estado es uno de los 4 territorios en Estados Unidos que no tiene una legislación específica para este tipo de delitos. El gobernador asegura que su aprobación está en marcha. El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, ha asegurado este viernes que el debate para aprobar una legislación que imponga las sanciones adicionales de los crímenes de odio está en marcha. A raíz de la muerte a tiros el 23 de febrero del afroamericano Ahmaud Arbery en manos de 2 hombres blancos, el estado es uno de los 4 territorios en Estados Unidos que no contempla los delitos de odio, según el Departamento de Justicia. Los defensores de Arbery quieren que Gregory
McMichael, de 64 años, y su hijo Travis, de 34, acusados de la muerte del hombre, sean juzgados por este prejuicio, además de los cargos de asesinato y asalto con agravante imputados este jueves. No hay crimen de odio en Georgia, explicó este viernes el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Vic Reynolds, en una conferencia de prensa cuando se le preguntó si los McMichael enfrentarían este cargo también. El gobernador informó en un comunicado de que las conversaciones sobre la legislación ya están en marcha y que trabajarán en el proceso para discutirla cuando la Asamblea General se vuelva a reunir en junio. Ahora está inactiva por la pandemia del coronavirus. La familia de Arbery cree que su muerte se debió a motivos raciales. El proyecto de ley fue aprobado el año pasado por la Cámara de Representantes de Georgia, pero se estancó en el Senado. Este viernes, Ahmaud Arbery habría cumplido 26 años. Miles de personas han salido a correr por las calles en distintos puntos del país y han compartido en las redes sociales fotografías con la marca 2023 millas. La distancia hace alusión a la fecha en que el joven afroamericano fue abatido por los McMichael mientras corría desarmado por la calle. La Oficina de Investigación se sumó esta semana al caso y Reynolds explicó en la mañana de este viernes que la evidencia para detener a los responsables de su muerte estaba en el extremadamente perturbador video difundido el martes en el que quedó registrado el suceso y en documentación complementaria, la policía tenía en su poder este material desde hacía semanas. William Robin Bryan grabó lo ocurrido desde su coche y ahora está bajo investigación. En un principio, la fiscalía lo consideró testigo del suceso, pero el informe policial de uno de los fiscales que ha participado del caso mencionó que también participó de la persecución. Vamos a ir a donde sea que la evidencia nos lleve, apuntó Reynolds. El abogado de Bryan, Kevin Gould, afirmó en un comunicado horas más tarde de su cliente había colaborado con la policía desde el día 1 y que tras las declaraciones las autoridades, su cliente y su familia han sido amenazadas. En cuestión de momentos destruyeron efectivamente su vida. Además, aseguró que nadie le había dicho que estaba siendo objeto de la investigación. A medida que trascienden datos de la investigación, aparecen nuevas incógnitas en el caso. Sobre la 1 de la tarde del 23 de febrero, el 911 recibió la llamada de una persona no identificada que alertaba la presencia de un hombre afroamericano en una casa en construcción. Después le informa que el sujeto ha salido corriendo por la calle. Quien atiende la llamada le contesta: solo necesito saber qué estaba haciendo mal. ¿Estaba solo en la propiedad y se supone que no debía estarlo? En la grabación a la que tuvo acceso The Guardian, no se entiende la respuesta. A los pocos minutos, el 911 recibe otra llamada. Es un hombre que dice agitado estar en Satilla Shores, donde mataron a Arbery, e informa que hay un hombre afroamericano corriendo por la calle. Después se escucha: detente, 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 maldición. Y Travis, aparentemente refiriéndose a Travis McMichael. La llamada dura casi 5 minutos, pero la persona que llamó no volvió a hablar con el telefonista. Después de esas llamadas, se puede ver lo que sucedió por un video grabado por Bryan y filtrado esa semana por el abogado Alan Tucker a una radio local. Tucker sostuvo este viernes a NBC News que lo había compartido porque quería que la gente supiese la verdad de lo que había sucedido, pero que no quería ni exonerar ni exculpar a los McMichael. En la cinta se ve el oficial de policía en el condado de Glen Glory, McMichael, en la parte trasera de una camioneta con una pistola 357 Magnum, según documentos policiales, y a su hijo Travis aguardando a Arbery con una escopeta en la mitad de la calle a plena luz del día.
Estos dos comenzaron un forcejeo y se escuchaban 3 tiros. Durante el encuentro, Travis McMichael disparó y mató a Arbery, informó el jueves a la Oficina de Investigación de Georgia. Muchas gracias a Jessica. Definitivamente se sigue siendo un problema reiterado en Estados Unidos, el tema de la estigmatización a los afroamericanos, y de la discriminación sistemática, y lo más grave de todo es que hay una discriminación que proviene fuertemente del Estado. Entonces, el Estado pues representado en su cuerpo policial. Muchas gracias, Jessica. Vamos con la última noticia, la tengo yo. Por favor, recuerden, muchachos, todos, que vamos a seguir haciendo revisión de prensa en lo sucesivo, en lo que nos queda de clase. No podemos perder esa buena costumbre. Bueno, mi noticia es sobre las mafias se adaptan al virus. El crimen organizado modifica su modus operandi en vista de las dificultades y oportunidades que presenta la pandemia. Hace 3 décadas, cuando cayó el muro de Berlín y el mundo se asomaba a un momento de cambio como el que presagia ahora el coronavirus, un miembro de la Ndrangheta, la organización mafiosa calabresa, telefoneó a su contacto en Berlín para pedirle que cruzase al este de la ciudad. Y comenzase a comprar propiedades. ¿El qué? Respondió el contacto. Restaurantes, discotecas, todo. La anécdota, que se conoce porque la policía grabó la conversación, muestra la increíble capacidad de adaptación al cambio que tuvo entonces y está teniendo estas semanas el crimen organizado. Las mafias están cumpliendo esa máxima, tan utilizada en las escuelas de negocios, de que todo cambio supone también una oportunidad, y reorientando sus actividades. Estafar por internet con mascarillas y gel desinfectante es, por ejemplo, más fácil estos días que transportar droga de uno a otro continente, o pasar combustible de contrabando más que introducir migrantes de manera irregular. Lo que más preocupa, sin embargo, a los expertos no es el hoy, sino el potencial que tendrán las organizaciones criminales de penetrar en la economía legal justamente por los agujeros que deje la recesión que viene. Las redes criminales, abro comillas, están adaptando sus operaciones extremadamente rápido al contexto de la COVID-19. Lo que no están haciendo es detenerse, asegura un analista de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Abro comillas. Un grupo de medio billar de expertos aseguran que adaptabilidad, flexibilidad y rapidez son sus puntos fuertes. Las fuerzas del orden a nivel nacional e internacional tienen que cumplir con un conjunto de reglas y procedimientos a los que claramente no están sujetas las organizaciones criminales. Ellos van a otra velocidad. Uno de los ejemplos es el narcotráfico, que mueve entre cerca de 400.000 y 600.000 millones de euros al año, según una estimación de 2017 del Centro de Estudio Global Financial Integrity. El coronavirus ha roto el flujo desde China a los carteles de México de los químicos necesarios para elaborar metanfetaminas y fentanilo. En marzo, ante la perspectiva de un cierre de fronteras continuado, aumentó a toda prisa el volumen de cocaína transportada desde América Latina a Bélgica. Otra parte de la droga está siendo escondida en cargamentos para combatir la expansión del virus. La policía peruana descubrió en marzo 1 kilogramo de cocaína entre mascarillas destinadas a Hong Kong, y la policía de fronteras británica
halló 14 kilogramos de la misma sustancia en material médico que iba a cruzar el Canal de la Mancha. Ante la dificultad de mover droga de una a otra frontera en un momento en el que el transporte funciona a medio gas, otra parte está siendo almacenada u ocultada. Recientemente se hallaron 500 kilogramos de cocaína enterrados en un campo de la localidad de Ioia Tauro, en Calabria. A pequeña escala, Interpol ha alertado de que las organizaciones delictivas recurren para el trapicheo de droga a servicios de entrega de comida a domicilio. Jason Ellick, experto en cuestiones de narcotráfico, subraya que la oferta de drogas parece estable. No se han registrado caídas en la calidad. Y los aumentos en el precio parecen más ligados a la especulación que a la carencia. Lo que sí ha habido es un cambio de estrategia. El contrabando por mulas, personas a las que se les paga por esconder droga dentro o junto a su cuerpo, se ha reducido significativamente al desaparecer el flujo turístico. Los contrabandistas están moviéndose a otros medios. Las incautaciones de drogas ilegales escondidas en cargamentos de material médico o el empleo de avionetas y embarcaciones ligeras que llegan a puertos y aeródromos más pequeños y alejados del foco policial. El cambio también se ha trasladado a otra rama muy afectada por las restricciones al movimiento, el tráfico de migrantes, en el que se facilita no siempre grandes redes, la entrada ilegal en otro país a cambio de dinero, a diferencia de la trata de personas en la que existe engaño o coerción. Uno de los epicentros del tráfico de migrantes, para ilustrar una tendencia registrada en otras partes del mundo, es en el sur de Argelia. El gobierno ha situado en la frontera más soldados y policías de fronteras centrados en detener el movimiento de gente. Ya había bastantes fuerzas de seguridad en la frontera, pero el foco estaba en el terrorismo y en el tráfico de armas y drogas, con más lenidad hacia el tráfico de migrantes. Esa lenidad ha desaparecido ahora. Los propios traficantes creen además que el riesgo es demasiado alto y no quieren cruzar la frontera por miedo a contagiarse. También ha caído la demanda. Sucede en el norte de Malí, en el sur de Libia, en Níger. ¿Qué han hecho los traficantes de personas? Quienes introducían migrantes entre Níger y Libia, por ejemplo, se han pasado al contrabando de combustible entre Libia y Chad, que resulta más fácil y ahora tiene menos riesgo. También ha habido un movimiento hacia la explotación de menores por Internet. Otra actividad al alza es la introducción en el mercado de falsificaciones de mascarillas, respiradores, test de detección de coronavirus, geles desinfectantes, guantes de látex, etc. Los criminales que hacen negocio con falsificaciones de productos farmacéuticos y sanitarios se han apresurado a aprovechar la pandemia y adaptar su portafolio de productos para aprovecharse de las carencias de productos auténticos, del miedo y de las preocupaciones de los ciudadanos, señalaba Europol en un informe publicado el pasado día 30. Y cuando se desarrolle una vacuna, habrá intentos de falsificarla, alerta el director ejecutivo de Servicios Policiales de Interpol. Ya hoy se pueden encontrar en la dark web anuncios de supuestas vacunas y hasta de los anticuerpos del plasma sanguíneo de un enfermo de COVID-19 recuperado. La principal preocupación entre los expertos no es tanto el hoy como el mañana. Las organizaciones criminales encontrarán en las empresas dificultades, una puerta al lavado de dinero, la recesión global probablemente de impulso al tráfico de personas en los países más pobres y los favores durante la pandemia, préstamos, distribución de comida o material médico, serán convenientemente facturados más adelante. En palabras de Cavanagh, las organizaciones criminales no dan préstamos sin un motivo. El autor de Gomorra, Roberto Saviano, escribía recientemente en este periódico que los clanes
están concediendo en los barrios más pobres de Nápoles préstamos a intereses inferiores del 50 al 70% habitual. La solicitud de créditos es tan abundante que pueden ganar incluso aunque bajen los tipos. Y la gente desesperada que hoy recibe ayuda de las mafias tendrá que estar agradecida cuando todo se reanude. Musumeci lamenta las oportunidades de invertir en la economía legal, que la quiebra de empresas va a abrir al crimen organizado. Imagina que eres un pequeño empresario en dificultades, no tienes acceso al crédito en los bancos, la propia mafia que tiene informadores te contacta. Podemos ayudarte, no te preocupes, ya pagarás más adelante, nos gusta estar cerca del pueblo. Le da un buen préstamo, pero luego la tasa de interés crece exponencialmente. El empresario dice, me dijiste que podía pagarte dentro de unos años, y la respuesta es que necesita el dinero al día siguiente. Y si no, tendrás problemas. Tras asaltos, intimidaciones o quemar la fachada de la tienda, le proponen, me gustas, no quiero matarte, dame tu tienda por €1 o sigue en la empresa y yo paso a controlar las decisiones y los beneficios. Es una práctica extendida y con todas las dificultades para los empresarios que hay ahora mismo por el COVID-19. ¿Realmente pensamos que el crimen organizado no va a aprovecharse de esto? Creo que van a lanzar a ello. La pandemia no solo permite a las organizaciones criminales demostrar que allí donde llegan, donde no lo hace el Estado, también tiende a mejorar su reputación. En México, el cartel del Golfo de los Zetas de Sinaloa están muy activos en las redes sociales para dar una buena imagen, como si fuesen actividades filantrópicas. Cabanac apunta a una transformación duradera del modelo, con una migración de los delitos a Internet que ya se está dando, tanto por influencia del confinamiento como por los riesgos que genera que más gente trabaje en ordenadores y redes menos seguras que las de sus empresas. Estamos viendo una combinación de ataques informáticos, dominios falsos y ciberataques a hospitales y desarrolladores de vacunas. También más investigación en Google Maps sobre una empresa conscientes de que ahora mismo todo el mundo está en casa, señala en una conversación telefónica. En 6 meses, el crimen será muy diferente al que conocemos. Tenemos que ser más imaginativos que nunca. Entonces, para que se den cuenta, muchachos, cómo cómo el crimen organizado es de los primeros que se reinventa y aprovecha las debilidades que ha traído esta pandemia, que es una nueva amenaza al sistema internacional, a la seguridad de los países, cómo se aprovecha de esa debilidad para poder precisamente adulterar y aprovechar la situación para idearse otras formas de hacer crimen en la sociedad. Muy bien. Entonces ya con esto vamos ahora sí al tema que nos compete hoy. Al tema que nos compete hoy. Hoy vamos a hablar sobre, ya hemos visto un poco el contexto internacional. Y habíamos dicho que entrábamos, y creo que se los he dicho por enésima vez con esta, ahora vamos a entrar a revisar cómo ha sido la inserción de Colombia en el contexto internacional en los últimos años. Vimos la política internacional del gobierno Santos y el gobierno Duque, de resaltar en el gobierno Santos entonces el acuerdo de paz que fue pues precisamente el motivo de exposición para el segundo corte en sus distintos capítulos. Y otra decisión que también es de resaltar de nuestra inserción en el sistema internacional es nuestro ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, a la OCDE. Antes de iniciar, quisiera que por favor contestemos una pequeña encuesta. Entonces, ya les digo.
Bueno, muchachos, entonces por favor ingresemos a esta página, ya lo hemos hecho antes, www.menti, voy a ponerlo aquí, .com. Aquí se los pongo en el chat, www.menti.com. Sí, ¿quién levantó la mano? Es que no puedo ver. Jessica, ¿ibas a decir algo? Que te veo con la mano levantada. No, profe. Ok. Alejandro, entonces. Profe, qué pena, era para una noticia, pero como dijiste que la siguiente clase continuábamos. Sí, sí, porque si no se nos va aquí toda la hora con noticias, entonces trataremos de hacer en cada clase mínimo unas 3 noticias. Bueno, entonces, para que estés pendiente para la otra semana. Listo, vale, profe, gracias. Bueno, entonces, muchachos, vamos a entrar a la página que les indiqué ahí y con el código 303588. Muy bien, exacto. Esa es la pregunta que quiero que respondamos. Si saben qué es la OCDE. Profe, qué pena, ¿será que me podría hacer el favor de repetir el código? Claro que sí, es 303588. Gracias, profe. Faltan 11 personas por participar.
Faltan 4 personas. Bueno, muy bien. Las 16 personas que afirmaron saber qué es la OCDE, por favor contesten la siguiente pregunta. ¿Qué entiende por OCDE? En una o dos palabras. Muy bien. Por favor, levanten la mano quienes dijeron cooperación. Germán Fará. Germán, ¿por qué entiendes la OCDE como cooperación? Porque es un conjunto de estados, profe, entonces ellos coordinan todo lo que tiene que ver con sus políticas económicas y sociales. Entonces, como son un conjunto de estados, entonces pues ellos deben, como la palabra lo dice, aparte de cooperar, trabajar de forma colectiva. Laura Vanessa. Gracias, Germán. Laura Vanessa, que también levantó la mano. Porque es una organización que reúne ciertas naciones para pues para cooperar entre ellas para lograr un desarrollo económico y social en cada una de ellas. Muy bien. Y Jaime, la última intervención frente al tema de cooperación. Y Jaime, gracias, Laura. Pues, profe, pues porque es una organización que pues, coopera para diseñar mejores políticas para un mejor vivir. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Sí, efectivamente es un organismo que efectivamente tiene como primordial objetivo la cooperación para un mejor vivir. Ya lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Hay una palabra aquí que me llamó mucho la atención y está muy pequeñita. Países ricos. ¿Quién dijo países ricos? ¿Quién escribió países ricos? Ingrid. ¿Por qué países ricos? Porque lo que tengo entendido es que, digamos, no
todos los países pueden entrar a esta organización. Digamos, se necesita mucho estatus y también mucho desarrollo económico pues para poder entrar. Muy bien, Ingrid, muchas gracias. Efectivamente, a la OCDE se le conoce más comúnmente como el Club de Países Ricos. Muy bien, bueno. Entonces, muchas gracias por la participación. Ahora sí, entonces vamos a entrar en materia. Permítame en un momento, comparto aquí las diapositivas. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, vamos a hablar de la OCDE precisamente porque el 28 de abril de este año nos llega la comunicación oficial de la Secretaría Ejecutiva de la OCDE, más conocida como la OCDE, de que Colombia es aceptada como país miembro de esta organización intergubernamental. Hay que hablar un poquito de qué es la OCDE. Entonces, esa sigla significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Básicamente la OCDE, perdón un momentico, es que no sé por qué no me cuadra esto aquí. Ya, perdón un momento, ahora sí. Básicamente, pues la OCDE nace en el año de 1961 y tiene un antecedente que se remonta al año de 1948. Básicamente, en el año 48, Estados Unidos empieza a poner en marcha el Plan Marshall, así se llama. El Plan Marshall, que es un plan que tiene como objetivo la reconstrucción de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la idea es que esta organización sea una organización que permita vigilar los recursos de este Plan Marshall, que se haga pues dentro de los objetivos, dentro de los postulados del plan. Básicamente, la OCDE nace ya oficialmente entonces el 30 de septiembre del 61 y empiezan entonces a unirse una serie de países, siendo uno de los primeros Japón en el año 64 y ya vamos a ver quiénes más empiezan a ingresar a la OCDE de distintos continentes. Hay 36 países miembros en todo el mundo que recurren a esta organización para identificar una serie de problemas, para discutirlos, analizarlos y promover pues algunas políticas que permitan responder a estos problemas. Dice la OCDE que lo sorprendente de esta organización es que ha logrado que países como Estados Unidos tripliquen su riqueza en las 5 décadas desde que se creó la OCDE. Básicamente calculada en términos de Producto Interno Bruto por cabeza de población. Y dice que otros países de la OCDE también han visto pues, avances similares sobre cómo las economías han ido en ascenso.
También hay países que hace unas décadas todavía eran muy menores en el escenario mundial, como el caso de Brasil, de la India, de la República Popular China, y han surgido como nuevos gigantes económicos. Indonesia, Sudáfrica son también claves dentro de esta organización y contribuyen de manera sostenida e integral pues, a que la OCDE cada vez refuerce más ese club de buenas prácticas. La OCDE reúne 39 países que representan el 80% del comercio mundial y de la inversión, y pues tiene un papel fundamental para abordar sobre todo los desafíos que deben enfrentar estos grupos miembros frente a la economía mundial. Muy bien. Entonces, es una organización que reúne 37 países. ¿Qué países son los que hacen parte de la OCDE? Entonces, están Australia, que fue aceptada en el año 1971, Bélgica en el 61, Canadá también ingresó en el 61, Chile en el 2010, Colombia, pues que acabó de entrar ahorita en el 2020, República Checa en el 95, Dinamarca en el 61, Estonia en el 2010, Finlandia en el 69, Francia en el 61, Alemania en el 61, también en el 61, Grecia también entró en el año 61, Hungría en el año 96, Islandia en el 61, Irlanda en el 61, Israel en el 2010, Italia en el 62, Japón entró en el 64, ya se los había dicho, Corea en el 96, Letonia en el 2016, estamos hablando de Corea del Sur, ¿no? Lituania en el 2018, Luxemburgo en el 61, México en el 94, Países Bajos en el año 61, Nueva Zelanda en el 73, Noruega en el 61, Polonia en el 96, Portugal en el 61, República Eslovaca en el 2000, Eslovenia en el 2010, España en el 61, Suecia en el 61, Suiza también en el 61, Turquía en el 61, Reino Unido y Estados Unidos en el 61. Esos son los países que hacen parte de la OCDE, siendo los únicos de América Latina, Chile y Colombia, básicamente. Aquí hay una diversidad de continentes que hacen parte de la OCDE, siendo pues principalmente los países de Europa, y todos con unos productos internos brutos altísimos, ya lo vamos a ver. Pero en últimas, pues esos son los integrantes de la OCDE. Inclusive con unos modelos económicos distintos. Por ejemplo, pues Estados Unidos y Japón van mucho más apuntados hacia el libre comercio, mientras que Noruega, Suecia y Suiza están un poco más en la vía de proteger mucho más los mercados. Esa es una combinación interesante de esta organización. ¿Cuál es el objetivo de la OCDE? Como lo decía alguien ahorita, es ayudarle a los países a que mejoren sus prácticas para tener una mejor vida social. Básicamente, la OCDE hace recomendaciones a los países para que hagan mejores políticas públicas, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, en la lucha contra la corrupción, ya vamos a ver un tema que ellos tienen interesante sobre la lucha antisoborno. En políticas como, por ejemplo, la generación de empleos, en cómo impulsar la innovación, en cómo mejorar la calidad de la educación. De hecho, Alemania tuvo también una crisis hace unos años frente a los resultados en las pruebas PISA. Y se apoyó
precisamente en esta organización para implementar unos programas que le permitieran mejorar la formación de sus estudiantes en las pruebas PISA. Aquí. ¿Ustedes están viendo las diapositivas? Sí, señora. Ah, bueno, muy bien, ok. Muy bien. Otra recomendación fundamental que hace esta organización es frente a la lucha contra la evasión fiscal. Tienen una política tributaria absolutamente fuerte, de tal manera que se logre pues que quienes deban pagar impuestos lo hagan. Ya vamos a ver cuál es el sistema que defiende, el sistema tributario que defiende esta organización. Y pues es una organización que intercambia experiencias, o sea, quienes hacemos parte de esa organización, intercambiamos buenas experiencias o buenas prácticas de ejecución de política pública, de tal manera pues que eso redunde en el bienestar de la población. Esta organización es una organización intergubernamental, es decir, hacen parte los gobiernos de esos 37 países que hacen parte de la OCDE, pero también tiene una integración mixta, es decir, ahí también hace parte de la OCDE expertos en formulación de política pública, que por general son de universidades prestigiosas, y sociedad civil, es decir, la sociedad que va a recibir esas políticas públicas, bien sea en pro o en detrimento de la misma. Se dice también que la OCDE funciona de una forma sistémica, es decir, la OCDE en primer lugar, lo que hace es detectar cuál es el problema que hay en el país, ¿no? Por ejemplo, si en Colombia el problema, como lo sabemos todos, es la corrupción, entonces lo que hacen es estudiar ese problema mediante una recolección de datos. Entonces hacen una recolección de datos frente a las causas que motivan la corrupción en Colombia, cómo han sido cuánto dinero se pierde anualmente por la corrupción en el país, por qué la gente tiene esa cultura del soborno, qué consecuencias le ha dejado al país la corrupción en términos de acceso a bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, hacen toda esa recolección de datos, luego hacen un análisis juicioso de todos esos datos, y un análisis juicioso es que van concatenando un dato con otro. Entonces, esta causa conlleva esta consecuencia, por ende la solución debe ser esta, o la respuesta a esta problemática debe ser esta, y así con cada una de las causas. Se hace una discusión con todos los países que hacen parte de la OCDE, porque no todos están ajenos a este tipo de problemáticas. La corrupción es un problema transversal, entonces todos los países miembros participan de esa discusión. Se toman luego decisiones sobre cuál será la política que más éxito podrá tener para lograr mitigar esa problemática. Obviamente en esa toma de decisiones también pues participa muchísimo la sociedad civil del país, porque obviamente yo no puedo tratar igual el problema de corrupción en Colombia como por ejemplo en México, porque son culturas distintas, los contextos económicos son diferentes, los contextos políticos son diferentes. Entonces, las decisiones se toman con el país al que va dirigida la política pública. Se implementa esa política pública después de que se toma la decisión, y se hace una evaluación. Se hace una evaluación durante la ejecución de la política y al final de la política, porque es que eso permite detectar en dónde de pronto quedan vacíos,
en la formulación de la política pública. De tal manera que eso lo que hace es retroalimentar nuevamente la política para llegar a perfeccionarla y perfeccionarla de tal manera que cada vez vaya pues dejando mejores frutos en el comportamiento, en el comportamiento del problema en la sociedad. Por eso se dice que es una organización que funciona sistemáticamente. Y ya para terminar, porque aquí el tiempo es muy corto, entonces lo que les decía, los temas en los que más se ha destacado la OCDE para dar muy buenas recomendaciones de política pública es en calidad de la educación, en cómo mediante la ciencia y la tecnología generamos conocimiento, pero también generamos nuevos puestos de trabajo, en cómo tratamos de mejorar el medio ambiente y así no lo creamos. Colombia es de los países que más presupuesto ha invertido a nivel internacional en protección del medio ambiente y en cómo mejorar políticas de libre competencia que, por supuesto, apunten a no dejar que haya competencia desleal. Básicamente eso en términos generales es la OCDE. Ya vamos entonces a entrar a ver un poco de la estructura de la OCDE y de las políticas, dos políticas que han sido, digamos, como su bastión dentro de lo que lleva de vigencia en el sistema internacional. Pues se nos acabó el tiempo porque ya hoy sí no pude dejar que me alargara más el tema del aula, del tiempo del aula, y pues te toca cumplir con lo establecido, que es 1 hora. Nos vemos entonces en 8 días para terminar este tema que es muy interesante, para que veamos entonces qué hizo Colombia para entrar a la OCDE. Entonces, de acuerdo a eso vamos a entender por qué nos admiten en un club de países tan ricos, cuando nosotros no lo somos. Y también vamos a hablar un poco de cuáles son las ventajas y las desventajas, y vamos a ver posiciones a nivel nacional sobre qué se piensa de ventajas y desventajas frente a nuestro ingreso a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Bueno, muchas gracias, muchachos, por su atención. Les deseo una muy buena semana. Espero pues que todo les esté saliendo bien como se los decía al inicio. Y no me queda más que mandarles un abrazo con mucho afecto. Nos vemos en 8 días. Profe, qué pena. Gracias. Señora. Profe, qué pena, antes de finalizar una pregunta. Lo que pasa es que estaba viendo lo del taller de hoy y... No, sí, gracias, sí, no, todavía no lo vamos a hacer. Hay que terminar esta clase. Entonces, por favor, que les quede claro, ya, incluso ahorita lo voy a inhabilitar, el taller lo hacemos dentro de 8 días. Si ustedes quieren ir adelantando de pronto la lectura, pueden hacerlo, pero se habilita dentro de 8 días para presentarlo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Lo voy a dejar una semana porque la lectura es un poco larga, entonces la idea es que puedan hacer bien ese taller. Vale, profe, muchas gracias. ¿Puedo poner qué, Julián David? Me imagino que era lo de Menti en ese momento. Sí, profe, era el código que es que no había escuchado bien. Ah, ok. Bueno, muchachos, entonces un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Ok, Yes. Chao.